Sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Es 31, 26 de este programa de profesionistas por de este mes de agosto, muy relevante y sobre todo de actualidad, que es economía verde, economía de la extinción. Para eso está con nosotros Carolina Domínguez Cisneros. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar aquí. Carolina estudió Ingeniería Química en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Su campo de trabajo es la economía física y los estudios sobre la biosfera desde la perspectiva de la biogeoquímica de Vladimir Vernadsky. Ha desarrollado investigación y presentado conferencias sobre el trabajo del economista Lyndon LaRouche y actualmente trabaja en el sector privado en el tema de biocatalizadores para el campo. Pues, mi estimada Carolina, gracias por estar aquí con nosotros y coméntanos algo sobre tu visión y primero definir qué es la economía verde y por qué esta economía puede ser una economía de la extinción. Sí, ingeniero, muchas gracias por invitarme a participar aquí en este programa. La economía de la extinción la consideramos como una economía ecológica, es decir, el concepto de ecología ha tomado un concepto que es sustentabilidad. En términos generales, no tendríamos ningún problema con que las industrias, los sistemas, el Estado en general, lo que funciona, trabaje de manera eficiente, lo más eficaz y eficiente que sea posible. Sin embargo, debemos hablar de dónde vienen estas redes ecologistas, quién financia los principales movimientos ecologistas, y de ahí nos daríamos cuenta hacia dónde va, cuál es la intención. Tenemos instituciones que es muy sabido, por ejemplo Greenpeace fue creado con la idea de eliminar cualquier proyecto nuclear en una nación. Eso está totalmente documentado. En términos generales, la sustentabilidad de lo que nos habla es que tenemos que reducir, todo el tiempo reducir un consumo. Parecería que eso es correcto en términos generales, porque lo que buscamos es cada vez ser más eficientes, pero ser eficientes no necesariamente es consumir menos. Podemos consumir menos y nuestro sistema se puede estar colapsando. Sabemos que si un sistema no crece, nunca se puede quedar igual. El sistema o crece o decrece para colapsarse. En este caso, el tema que vamos a abordar aquí es la economía que ha mencionado LaRouche, que se llama economía física. Yo lo he puesto, o más bien contrapuesto, a la economía verde, a la economía de la extinción. ¿Por qué? La economía de la extinción o la política verde actual es un sistema que mantiene el presente, es decir, extiende el presente. En el caso de LaRouche, él está hablando de adelantar el futuro. Me explico con unas gráficas que vamos a poner a continuación. La primera presentación que tenemos, él es el economista Lyndon LaRouche. Lo que él presenta es este concepto, como les mencionaba, de qué es la economía física. Menciona este asunto de la economía física transformando el presente, adelantando el futuro. Y en el caso de la política verde tenemos una extensión del presente que colapsa ese futuro. ¿Cuál es la contraposición? La siguiente, por favor. En este caso, LaRouche lo que ha hablado es un concepto. Gracias. Él es el economista Lyndon LaRouche. Él ha creado este concepto de economía física. ¿Qué es la economía física? En pocas palabras, es el desarrollo del proceso creativo volutivo de los individuos. Es decir, en el proceso en que un individuo tiene un desarrollo intelectual, moral, en todas las índoles, genera un bienestar a la sociedad. Ese proceso creativo se puede llamar algo de valor. ¿Por qué? Porque aumenta ya sea poderes productivos, aumenta la forma en que funciona una sociedad para bien. En la siguiente, por favor, tenemos cómo LaRouche coincide con el trabajo de un biogeoquímico ruso que se llama Vladimir Vernadsky, seguidor de la tradición de Mendeleev, su maestro, en el cual el método interesante aquí que sigue es cómo podemos pronosticar, cómo podemos saber qué es lo que va a ocurrir sin que
haya ocurrido, esa es la capacidad del hombre, poder pronosticar. Y él desarrolla, en base a en proceso biogeoquímico, como él se hacía llamar en ese periodo y existía esa, no podemos llamar materia, sino todo como una estructura de conocimiento, él desarrolla 3 conceptos: la materia viva, la materia no viva y la noósfera, que estos eran los 3 estados fase que, pues, en los que se desarrolla la naturaleza. Nosotros vamos a abordar aquí la parte de la noósfera, que es la capacidad creativa del individuo para poder hacer esas transformaciones. Él llama al ser humano que es un factor geológico sobre la propia Tierra. ¿Por qué? Porque puede hacer cambios que a la naturaleza le llevan millones de años. Por ejemplo, un río puede llevar millones de años que se lleve a cabo de forma natural, sin embargo el ser humano lo puede hacer en una década, bajo condiciones totalmente controladas. Ahora, Vernadsky desarrolla un tema, la siguiente por favor, que es lo que vamos a abordar aquí, que es lo importante para la ecología de la extinción, que se llama migración biogénica de átomos. Este concepto de migración biogénica de átomos es toda la interacción que hay del individuo con el sistema. Esta interacción del individuo con el sistema permite desarrollar la capacidad del individuo para ver cuánto toma del sistema, la tasa y el ritmo de toma de nutrientes, de respiración, y cómo es que esto lo vuelve a retribuir al sistema. En este caso vemos un reptil. El reptil tiene una tasa muy baja dentro de ese sistema a comparación de lo que tiene un mamífero. Cada vez, con esto, ¿qué es lo importante ver en este tema? Que la naturaleza cada vez más invierte en lo que va a generar. Por ejemplo, la capacidad que tiene de tomar energía y desarrollar algo, el reptil, no se compara con la capacidad que tiene un mamífero. La naturaleza siempre está desarrollando más energía porque consume más energía. El sistema natural siempre está consumiendo más energía. La siguiente, por favor. ¿A qué voy con esto? El mismo concepto que desarrolla Vernadsky, que es la migración biogénica de átomos, lo desarrolla LaRouche, pero en el rubro de la economía. Él dice, ok, si hay esta relación de interacción de materia, respiración, nutrición, etcétera, del individuo con el sistema natural, así el ser humano lo hace con el sistema ya sea económico o social. Aquí vamos a mostrar un cono en donde nos dice la migración cognoscitiva de materiales. Esta migración cognoscitiva de materiales es parecida o similar al concepto de Vernadsky de migración biogénica de átomos. Esta migración cognoscitiva de materiales, que es que el ser humano, al hacer un descubrimiento, al desarrollar ese proceso creativo, genera mejores condiciones de vida a la sociedad. Y el concepto mejor es un concepto que está muy en debate, porque parece una simple palabra, pero no solamente hablando de semántica, sino mejor significa las condiciones básicas y más que requiere un ser humano para existir. Porque si a cada uno ingeniero le preguntamos cuál es tu concepto de nivel de vida, cada quien tiene un concepto de nivel de vida. Y calidad de vida, digamos. Y calidad de vida, pero por encima o conjuntando cada concepto, sí hay un solo concepto, que es qué condiciones requiere un ser humano para existir de forma eficiente y feliz. Porque para existir, pues bueno, en realidad podríamos vivir con lo mínimo, ¿no? Vegetal, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que el ser humano requiere para existir de forma eficiente y feliz? ¿Por qué feliz? Porque esto le va a permitir a largo plazo mejorar ese sistema. Si no es feliz, entonces ese sistema se le va a colapsar porque no va a tener las condiciones para mantenerlo. En este caso vemos el cono y el primero dice densidad energética, densidad de flujo energético. Primero, la sociedad humana, cómo aumentamos el nivel de tecnología. Por ejemplo, la propia institución, el Politécnico, fue creado con la idea de aumentar esa densidad de flujo energético. ¿Cuál es la idea? Tenemos profesionistas que se incorporan a un proceso productivo, no solamente para manejar lo que ya existe, sino para mejorarlo. Avance tecnológico y de muy alto nivel, así como otras instituciones. En este caso, a eso nos referimos con migración cognoscitiva de materiales. Hay otra parte que vamos a ver ahí que dice biosfera. Esto es cómo el ser humano ha ayudado a la propia naturaleza a
no ser más eficiente, no se puede decir así, pero sí a generar lo que se requiere de una forma más estructurada. Estamos hablando de la agricultura, por ejemplo, productos que permiten que el campo pueda funcionar mejor, de manera más natural, y demás. La línea base... En este caso, digamos que son los satisfactores que el mismo hombre genera para su beneficio. Para su beneficio, y a la vez esto al sistema le genera ciertas condiciones. Cambios importantes. Y digamos cambios que la historia, digamos, geológica son muy cortos por la participación del humano, ¿no? Claro, y no es necesariamente malo, porque aquí el problema, ingeniero, es que el problema del ecologismo, uno de los problemas es que se ha tomado una cuestión de preocuparse por la naturaleza, que eso es normal, pero se ha extrapolado a una idea de ver al hombre como un ser exógeno. Exacto. Y nosotros somos parte de la propia naturaleza, estamos integrados. Función. Claro, somos un espacio fase. No es solamente un ingrediente que le pone uno al caldo, sí, no es un agente externo que viene y modificas por modificar, ¿no? Somos parte de ella. Nos integramos, estamos integrados. Fase. Exacto, entonces, por ejemplo, en la siguiente gráfica lo que vemos es cómo las sociedades humanas tenemos esa capacidad en potencial y también en acto, digamos, ya hemos podido resolver ciertos problemas. Hay muchos más, pero el problema con esta parte de la sofistería que tenemos en el ecologismo es que vemos problemas de contaminación, vemos problemas de ciertos recursos que se utilizan de manera irracional. Todo eso es verdad. El punto es cómo se aborda y la causa. Es decir, tenemos estos problemas de contaminación, ¿cómo se resuelven? Ya no consumiendo. Y eso es una cuestión, no es posible. No es posible. Porque tenemos que sobrevivir, tenemos que vivir y buscar lo que mencionaste hace un rato, la felicidad, y para eso tenemos que generar nuestros propios satisfactores, condiciones, ¿no? Ahora, una cosa es el consumo y otra el consumismo. Existe el consumismo. La exageración del consumo. Hasta cierto punto todos lo hemos tenido en diferentes niveles, pero eso es un tema importante, emocional, es un tema importante, pero es otro tema. El tema del asunto del ecologismo que toma del consumismo es sofistería. ¿Por qué? Porque dice una verdad llevándola a algo que no es verdad. El consumo como tal en la naturaleza, como vemos estos conos y lo estudiamos más a fondo, es que la naturaleza, para desarrollar una nueva especie mejor, invierte toda la capacidad de energía que tiene, toda. Tenemos, por ejemplo, las plantas, que antes solamente era una planta, la capacidad energética que ellas tenían o absorbían del medio era menor a las plantas que ya tenían fruto. Por ejemplo, nos podemos remontar a los seres unicelulares, ¿verdad? Exacto. Que fue el origen de la vida. Desde lo que se llamaban las cianobacterias hasta lo que tenemos ahora como flor y fruto. Hay ciertas condiciones de la naturaleza que son muy interesantes. Por ejemplo, las aves. Las aves tenían la característica del vuelo sin que todavía tuvieran alas. ¿Por qué? Porque la naturaleza se adelanta, es decir, genera las condiciones para la especie determinadas para que sobreviva a ese medio antes de que el medio cambie. Es decir, aquí no traigo ese mapita, pero tenemos las extinciones, diferentes extinciones que ha habido. No tenemos mucho tiempo para abordar todo ese tema, pero en estas extinciones, especies que sobrevivieron a esa extinción eran especies que ya contenían las características para sobrevivir antes del proceso de extinción. Y eso es la capacidad de adaptación. De adaptación. Que la naturaleza les proporciona a las especies para que no se extingan en un momento dado. Adaptación y en parte condiciones de lo que va a venir a futuro. De cómo el sistema no solamente se adapta a un sistema fijo, sino que el sistema cambia con la especie. Es dinámico. Es dinámico, es decir, la especie también genera cambios en la biosfera. No solamente es que se queda fija, la especie se adapta y solamente es una adaptación de la especie, sino que también existe, o sea, es un espacio-fase. Se evoluciona, se va evolucionando, ¿no? Hay interacción. Hay interacción mutua. Ahora, en la siguiente que vemos, aquí lo interesante es, bueno, la naturaleza lo hace,
El tema importante del ecologismo, porque yo le estoy llamando la economía de la extinción, es que se puede decir, bueno, está bien, la naturaleza lo hace y es natural. El ser humano, ¿por qué lo tiene que hacer? Claro. Aquí vemos cómo este concepto de ecologismo viene de toda una oligarquía. Una oligarquía porque no podemos negar que hay quien pone el dinero, manda en todo. Entonces, esa parte del financiamiento de esta oligarquía, ¿cuál es el concepto? Viene desde una tradición de considerar al hombre solamente como una bestia educada. Y hasta cierto punto, ¿no? Porque ese punto también ha estado muy a consideración, de que ya no se le da las condiciones al hombre, pero bueno, una bestia educada, un animal educado. Sin embargo, lo que desarrolla la Rush en su economía es, no, el ser humano tiene una capacidad que le permite transformar procesos, pero también al mismo tiempo esa transformación de procesos le generan una responsabilidad. Claro. Cuando asume esa responsabilidad correctamente, hace que en armonía trabaje el hombre y la naturaleza, no exógeno. Tenemos casos de individuos que no son responsables y es un tema que hay que hablar, pero la dinámica general es cómo el ser humano transforma para bien. Esa es la idea. Por eso tenemos una sociedad funcional. Ahora, aquí entramos a un punto de, bueno, ¿y cuál sería el problema de que esto se siga extendiendo? El concepto de consumo, de disminuir, por ejemplo, Greenpeace exige a México disminuir su capacidad energética, en un porcentaje totalmente loco. No es posible cumplir ese porcentaje de reducción de energía. ¿Por qué? Porque esa energía no solamente es para los que sostienen en la cuenta corriente, podríamos decir, o lo que se sostiene actualmente, sino siempre pensando en el futuro. Y el problema del ecologismo es que no presenta el futuro. No resuelve el futuro, digamos. No lo resuelve porque es un futuro indeterminado, porque el concepto de sustentabilidad es técnicamente que no comprometamos los recursos a la siguiente generación. Pero es una idea muy irracional porque ¿qué es mejor? Aquí se aplica totalmente este concepto de o le das el pez o lo enseñas a pescar. ¿Por qué? Tenemos que hablar de que no solamente son recursos. Primero, los recursos no son finitos. El ser humano tiene capacidad de descubrir más. Segundo, el concepto de no comprometer esos recursos es irracional porque se debe decir, más bien hay que utilizar ciertos recursos para poder generar nuevos. Siempre el crecimiento. Ese proceso de crecimiento, vemos esta gráfica donde vemos moviendo el horizonte, donde hay un cono, este cono que vamos a ver, el cono rosa es lo que tenemos la línea de requerimientos. El cono negro es el sistema, es decir, el sistema está generando las condiciones para que la población viva, digamos, este sistema actual. Este sistema actual no, lo que teníamos hace 3 generaciones, sí podíamos producir lo que se necesitaba y un poquito más, pero en la medida que este cono se abre, los requerimientos, por eso es un cono, porque los requerimientos de la sociedad avanzan, crecen, porque somos una población que crece. Así es, exponencialmente, ¿no? Exponencialmente, aparte, exponencialmente. Entonces, ese sistema A podía sostenerlo, pero ¿cuáles son las condiciones? Que ese sistema A al mismo tiempo crezca como el sistema del cono rosa. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos comerciales y regresamos, Carolina, con el nuevo, la nueva imagen de moviendo la línea de mover el horizonte.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, Carolina, pues nos quedamos en que debemos de trabajar intensamente para que el destino no nos alcance, ¿verdad? En términos reales, así es, Ok. ingeniero. Mire, en esta línea que estamos viendo, moviendo la línea del horizonte, es una gráfica que estamos viendo, en realidad es un video, Sí. ojalá podamos subir los anexos al programa o Sí, ver de qué sí, manera. sí, se están, ahorita se van a generar. En este cono lo que vemos es muy interesante. ¿Qué están planteando LaRouche? Que podemos adelantar el futuro. En la siguiente gráfica Ahí estamos. gracias, esa es bien. Podemos adelantar el futuro. ¿Cómo se adelanta el futuro? Generando esos descubrimientos. Vamos a ir a un punto, esa gráfica, mantenerla en la mente, como esa longitud del cono, del sistema A al sistema B, el sistema B es más grande. El sistema B quiere decir es esa inversión, lo que estamos invirtiendo para que nuestra sociedad pueda funcionar con lo que requiere actualmente, pero siempre pensando en el futuro. Si no se invierte en el futuro, simplemente se está esperando un colapso totalmente del sistema. Es como, doy mucho el ejemplo que manejan también nuestros colaboradores en Estados Unidos, es como un avión supersónico que lleva una velocidad y cuando alcanza una velocidad choca con el aire, se hace una cortina de acero en el aire. Si no cambia esa velocidad, se colapsa. Así nuestro sistema, el sistema tiene que hacer un cambio hacia, no solamente cambiar una estructura, no solamente cambiar un acuerdo político, sino cambio, nos referimos a un sistema general, ese proceso creativo, implicado todo lo que es la ciencia, el arte, la economía, todo, porque eso permite que la sociedad avance de una manera eficaz, ¿no? En la siguiente cono vemos la prueba de esto que estoy planteando, ingeniero, porque podríamos decir, bueno, ¿cómo vamos a adelantar el futuro? ¿Como para qué sirve? Porque siempre va a haber un futuro, aunque adelantes una parte del futuro, siempre hay más adelante. Bueno, en esta gráfica hacemos ya explícito a lo que nos referimos, con la idea de que quede un poco más claro, aunque es un tema muy extenso, necesitamos poder abordarlo con más claridad en otros programas, pero esta gráfica es esencial. Lo que nos muestra esta gráfica es los periodos de transición en las principales fuentes energéticas de la humanidad y los tiempos contra el tiempo. Tenemos primero la madera, lo que nos llevó de haber descubierto la madera, descubrir el carbón,
lo que nos llevó del carbón a descubrir el petróleo como un recurso para el ser humano, lo que nos llevó del petróleo a la fisión y bueno, lo que se está esperando, la fusión nuclear. Si vemos los tiempos y los ponemos en esta gráfica, 400,000 millones de 400,000 años, después tenemos el carbón, el petróleo, vemos que los tiempos, ingenieros, se acortan, pero no solamente de 2, 3 años, se acortan de manera también exponencial. Sí. De haber descubierto la madera para haber descubierto el carbón fue un tiempo muy largo. Muy largo. Pero de haber descubierto el carbón al petróleo fue muchísimo menos. Sí, eso significa que, digamos, las necesidades en el tiempo van variando de una manera muy rápida. Cada vez es más corto el tiempo para tener esos satisfactores, ¿verdad? Pues se une el tiempo y también se une a que la capacidad del ser humano creativa cada vez es mejor. Claro, Porque el crecimiento tecnológico se va acelerando, ¿no? Se acelera. Ahora, el crecimiento tecnológico es el efecto o es el resultado de un descubrimiento. Sí. El ser humano no es una, como decía ciertos filósofos, no es una tabula rasa, Claro. que nace sin nada y va adquiriendo experiencia, no, sino que el ser humano tiene una capacidad. Y a ti toda la información de las generaciones, Ajá. ¿no? Eso es la migración Así que es. yo mencionaba, que hablaba Rush, la migración cognoscitiva. Ajá. Es decir, que cada individuo No parte de puede ser cero, un ¿no? seguimiento. Ya parte del avance del Ajá. estado del arte que tiene en ese momento. En ¿no? ese momento, de haber nacido. de lo que tiene de haber nacido y lo que la sociedad per se le da como conocimiento en ese momento. Claro. Por eso es tan trascendente lo que nosotros aportamos a esta generación de jóvenes. O sea, conectar esto, porque de todo esto que estamos hablando es trascendente. ¿Por qué? Porque a nuestros jóvenes ingenieros dentro de las universidades, si les dan un concepto erróneo de sustentabilidad, me ha tocado, ingeniero, tristemente hablar con jóvenes en las universidades, piensan que el ingeniero o sea, tiene una función de no tocar la naturaleza, de ya no hacer nada. Concepto que es erróneo. En realidad la capacidad de poder transformar existe, es válida, hay que ver con responsabilidad de hacia dónde se lleva. Pero si a los jóvenes les damos una idea o un concepto de que el desarrollo es simplemente no consumir, es que ya somos lo peor del planeta, entonces, ¿qué beneficio vamos a buscar para nuestra especie? Claro. Eso es lo importante de este tema, que esas nuevas generaciones están absorbiendo el conocimiento que hemos logrado como civilización, ¿no? Sí, en muchos casos, aunque quisiéramos no consumir, pues no podríamos sobrevivir si no lo hacemos, ¿no? Claro, y ninguna especie, es más, la naturaleza fue hecha para consumir. Cuando se crean las galaxias, cuando se crea el universo, todo es un consumo de energía. El problema no es el consumo de energía, el problema es la tasa de retribución al sistema de esa energía que estamos consumiendo. Por ejemplo, podemos decir un desayuno en la mañana, que es básico, podemos decir solamente desayuno leche, ok, esa es tu capacidad energética. Si tú desayunas más, lo que considere que es mejor, esa es su capacidad energética. ¿Cuál es la función? Que tenga las condiciones para poder hacer el demás trabajo. Por eso lo comparamos. Una lagartija está en el sol, no está haciendo nada, no ocupa energía, bueno. Pero los mamíferos se mueven, generan, es una tasa diferente. Y el ser humano, cuanto más, él utiliza una energía no metabólica, bueno, como los animales, pero esa energía que toma y retribuye al medio, esa tasa es muy elevada. Sí, te tienes que trasladar, transformar, iluminar, o sea, todo eso es energía finalmente, Sí. ¿no? Y aquí viene una pregunta interesante que la comento porque es lo que siempre me han preguntado y me parece un tema importante, es ¿para qué? O sea, todo esto que se genera de mejor nivel de vida, que un ser humano aprenda más cosas, que descubra, que un ser humano desarrolle todo esto, la pregunta es ¿para qué? Y la respuesta a esa pregunta, bueno, por un lado es subjetiva, pero por otro lado sí es muy objetiva, es decir, ¿para qué? Es la misma pregunta que te haces cuando dices, tienes un niño, ¿para qué lo educas? Puedes no educarlo y no gastar nada en él, pero puedes educarlo y puedes generar en él un individuo que va a mejorar a la civilización. Sí. Así es como debe de verse una inversión, no Así un es, costo, claro. no un gasto, sino un costo, una inversión para que esa persona avance. Y algo con lo que me gustaría comentar de esto es como
los grandes científicos de ciertos periodos, como Kepler, por ejemplo, él descubre el principio de gravitación universal, él habla de un desarrollo de la mente del ser humano. Él cuando empieza este proceso, él dice, yo dedico mi libro a la gente que todavía quiere invertir en el conocimiento, pero sé que no se va a leer hasta después de 100 años, lo van a tomar como algo valioso. Pero él dice, esto yo lo pongo como la manera en la que yo entiendo la intención del universo, hacia dónde va. Porque a mí me hace feliz, dice Kepler, el descubrir algo. Uh-huh. Y si eso lo vemos, ingeniero, usted piense cómo, si usted considera, cuando un ser humano descubre algo, cuando ya hemos descubierto algo, el grado de felicidad proporcional a ese descubrimiento, nadie lo da, o sea, es algo propio. Claro. Si usted descubre algo, usted sabe y eso le da valor como persona. ¿En qué sentido valor? Que le da más seguridad y que usted simplemente se siente mejor porque sabe que usted ha descubierto algo para sí. Aunque sea cómo se hace una suma, una raíz cuadrada, cómo se hace un proceso, pero es suyo, es algo que ya nadie le quita. Sí. Ese proceso de felicidad es el que estamos buscando trasladar a los jóvenes. Esa sonrisa, ingeniero, de cuando uno descubre su primer descubrimiento así grande en la vida. Es que me acuerdo, porque el gran descubrimiento mío fue aprender a leer. Extraordinario. Sí. Extraordinario. Decía un director de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el ingeniero Espriu, sí, una muy extraordinaria persona, él decía, cuando aprendes a leer, ya nunca estás solo. Exactamente. Siempre estás leyendo, platicando con Sócrates, con Cervantes, con Shakespeare, con Leibniz. Lo que tú lees, no estás solo. Y eso es la tradición cognoscitiva. Exacto. Y ese principio, eso es lo que debemos de buscar. ¿Para qué todo esto? Para que tengamos más niños jóvenes leyendo, descubriendo. Tienen un potencial extraordinario, extraordinario. Así es. Pero si les enseñamos, es que el ser humano no puede tener esas condiciones. Todo el mundo se quejaba de un nivel de vida, pero todo el mundo quiere un nivel de vida mejor. Claro. Claro, y el punto no es un extremo del consumismo, pero sí ver qué es lo que podemos hacer como sociedad para que ese consumo sea el más eficiente. Eso es lo que aportamos como economía física, ingeniero. Es ese concepto de desarrollar al ser humano y esa búsqueda de la felicidad, pero no como la película, ¿no? Que, ¿se acuerda esta película de la búsqueda de la felicidad, donde la felicidad es que se vuelve broker? Sí. O sea, que gana dinero de invertir en la nada. Esa búsqueda de felicidad no, sino la búsqueda de felicidad de esos descubrimientos plasmados en el bienestar de la población, que también te genera dinero, no hay problema con eso, pero ¿qué condiciones genera? Atemporal. Si usted hace un descubrimiento y ese descubrimiento se aplica en el bienestar de la sociedad, su participación en esta vida es atemporal. Claro. Muere, sí, porque todos morimos, afortunadamente. Pero la obra se queda, ¿verdad? Pero la obra se queda. Así es. Esa es la idea de la economía física en general. Muy bien. Ahora, aquí sería muy importante ir viendo en qué momento se colapsaría. Según en la gráfica, si la podemos poner, es que un momento dado el punto alcanzara al futuro, ¿verdad? Y que no hubiésemos evolucionado en todo ese tiempo. Eso sería el colapso, ¿no? Eso sería el colapso, ingeniero, exactamente. Estamos hablando de que nuestro sistema financiero, el actual, que tenemos después del Bretton Woods, es un sistema económico en bancarrota, totalmente en bancarrota. Lo vemos. Aquí un ¿por qué no evoluciona? No ha evolucionado, sin embargo, tenemos el desarrollo de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, diciendo, gracias, no gracias, yo no me uno a este sistema colapsado. Están desarrollando el Banco de Desarrollo, proyectos de infraestructura, trenes de alta velocidad, acuerdos de China, que estamos viendo cómo China está colaborando con el mundo en una política de ganar-ganar. Eso es una opción, esa es una esperanza que estamos viendo ahora para esta civilización. Decimos, es mejor colaborar que estar peleando en estas competencias, en estas ventajas comparativas, ¿no? De si sabes hacer cierto proceso, ya enfócate en ese, es el mejor.
pero también estamos hablando de un intercambio tecnológico, ¿no? México tiene una capacidad extraordinaria, como otras naciones, de un intercambio tecnológico, y China está interesada en desarrollar cierto potencial. Tenemos que verlo con esa intención. ¿Hacia dónde van los BRICS ahorita? En cambio, seguramente la economía especulativa, en lugar de fomentar ese desarrollo, limita, ¿no? Para tener poder sobre las demás instancias. Sí, es el concepto de valor. Se ha dado un concepto de valor en el que el valor se determina en base al dinero, pero el dinero por sí mismo no tiene valor. No tiene valor. Es representación de lo que sí tiene valor, pero nada más, ¿no? Exactamente, ingeniero. Y el punto ahora donde usted menciona que es muy importante es cuando se colapsa. Ese sistema financiero se colapsó en el momento en el que no se podían dar las condiciones a la población ya existente. Y se rebasó ese cono, simplemente se colapsó. Y uno podrá decir, bueno, pero si dices que se colapsó, ¿por qué seguimos funcionando? No se está funcionando, estamos viviendo de la colita que quedaba, de la pequeña colita que quedaba. Entonces tenemos oportunidad todavía. Hay oportunidad de hacer. Nada más hay que replantearnos el procedimiento. Y estos conceptos siempre uno pensar que lo que uno cree no necesariamente es cierto. O sea, eso siempre estar como muy abierto. Sí, la verdad siempre es relativa. La verdad absoluta es complicada tenerla, Sí, ¿no? o sea, tenemos principios que son reales, pero siempre estar abiertos a descubrir. Muy bien, Carolina, pues muy interesante la propuesta, y de aquí se pueden derivar muchas otras charlas que esperemos en futuros programas podamos desarrollar de manera más amplia. Pues solo nos queda agradecer esta brillante participación en este programa de Profesionistas por el Progreso con el tema de economía verde, la nueva economía de la extinción, y pues con este reconocimiento agradecemos tu participación. Y bueno, pues estas opiniones son muy importantes en el tema sobre cómo tenemos que evolucionar a futuro para no colapsarnos. De esto podemos recibir algún punto de contacto para recibir comentarios, inconformidades, etcétera. Sí, no, claro, y sobre todo eso, las inconformidades son las que más nos interesan. Y las coincidencias para trabajar. Nuestra oficina, los teléfonos son 5318-2301. Sí. Otra vez 5318-2301, y la página donde pueden checar más material al respecto es www.larouchepac.com. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina Domínguez, y con nosotros pueden comunicar a egresadosipn@gmail.com como correo electrónico. Pues buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana por acá. Hasta luego, Carolina. Hasta luego.